En el amanecer de la civilización, las pirámides emergen como guardianes de secretos antiguos, sus sombras alargándose sobre la arena dorada, como si el tiempo mismo se detuviera para contemplar su grandeza. Estas colosales edificaciones, erigidas con la tenacidad de miles de manos, son más que simples tumbas, son testigos silenciosos de una búsqueda incesante por la inmortalidad y el entendimiento del cosmos. Cada bloque de piedra, cada ángulo perfectamente alineado, cuenta la historia de un pueblo que miraba hacia las estrellas, buscando respuestas en el vasto manto nocturno. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios levantar estas maravillas, desafiando tanto la gravedad como el paso del tiempo? Con herramientas rudimentarias y un ingenio sin igual, la mano de obra se convertía en un coro de esfuerzo colectivo, cada susurro de las arenas del desierto resonando con el eco de sus laboriosas jornadas. Las pirámides no solo eran monumentos a la gloria de los faraones, eran caminos hacia lo eterno, símbolos de un orden cósmico que trascendía la existencia terrenal. En su estructura, los egipcios encapsulaban su visión del universo, un reflejo de su cultura, llena de mitos y de un profundo respeto por lo divino. ¿Qué mensajes se ocultan en sus formas geométricas, en su alineación con los astros? Quizás, en sus cumbres puntiagudas, se albergaba la esperanza de tocar el cielo, de alcanzar lo sagrado. Las primeras inscripciones jeroglíficas que adornan sus muros son ecos de un lenguaje que aún resuena en nuestra búsqueda de significado. Pero, al igual que las arenas del desierto ocultan la historia, las pirámides también guardan relatos de un tiempo lejano que esperan ser desenterrados. Son un vínculo tangible entre nuestra humanidad y el susurro incesante del pasado, recordándonos que, en la inmensidad del universo, somos parte de un todo en constante búsqueda de comprensión. Pero para entender su propósito, debemos descifrar el lenguaje de los dioses. En las manos de un escriba, los símbolos cobran vida, revelando verdades ocultas. Los jeroglíficos, con su danza de formas y matices, nos transportan a un tiempo donde el lenguaje era no solo una herramienta de comunicación, sino un puente hacia lo divino. En Egipto, la escritura no se limitaba a la mera representación de sonidos, era una invocación, una manifestación del poder eterno. Imaginemos el instante en que el primer jeroglífico fue trazado sobre una superficie rugosa. En ese momento, un simple símbolo se convirtió en la voz de los dioses, en un eco de la creación misma. Los antiguos egipcios entendieron que cada trazo, cada curva, contenía el poder de la verdad. Los jeroglíficos eran sagrados, y su invención marcó el comienzo de un nuevo orden, donde el dominio del conocimiento se entrelazaba con el poder de la autoridad. A medida que estos símbolos florecían, se convertían en herramientas de control social, portadores de una narrativa que guiaba a las multitudes. En las paredes de templos y tumbas, las inscripciones relataban la historia de un pueblo que buscaba entender su lugar en el cosmos. Con cada escritura, los escribas no solo registraban eventos, estaban, en esencia, inscribiendo el destino de su nación en el tejido del tiempo. Las escenas que adornan las cámaras sagradas nos muestran a dioses y faraones, inmortalizados en jeroglíficos que desafían la erosión de los siglos. Cada figura, cada palabra, es un susurro de fe, un testimonio del anhelo humano por conectar lo terrenal con lo celestial. La relación entre lo escrito y lo sagrado se convierte así en un diálogo eterno, donde el lenguaje se transforma en un vehículo que transporta las aspiraciones de una civilización hacia lo divino. Así como las pirámides nos hablan del pasado, los jeroglíficos son el eco de la voz divina que resuena en la eternidad. Estos símbolos, con sus intrincadas formas, no solo narran la historia de un imperio, nos invitan a cuestionar nuestra propia existencia. ¿Qué significa realmente comunicarse con lo eterno? ¿Cómo los antiguos egipcios, a través de su escritura, intentaron capturar la esencia de lo sagrado? A medida que exploramos más profundamente este lenguaje de los dioses, nos encontramos ante una pregunta fundamental: ¿qué significado tienen estos símbolos en el contexto de la vida después de la muerte? La respuesta, como los propios jeroglíficos,
puede estar escrita en las estrellas, esperando ser descifrada por aquellos que se atrevan a mirar más allá de la superficie. En el silencio de la muerte, los rituales cobran vida, guiando a los difuntos hacia la eternidad, como un río que fluye hacia un océano sin fin. Las sombras de las pirámides se alzan majestuosamente en el horizonte, guardando secretos de antiguos caminos que conectan el mundo de los vivos con el reino de lo sagrado. En el corazón del antiguo Egipto, la muerte no es el final, sino el comienzo de un viaje hacia la inmortalidad. Imaginemos una escena en la que las velas parpadean suavemente, iluminando el rostro sereno de un faraón en su lecho de descanso. Los participantes, ataviados con vestiduras blancas, se mueven en un danzón silencioso, un ritual que trasciende el tiempo y el espacio. Ofrecen oraciones al viento, palabras sagradas que flotan como plumas en el aire, buscando la atención de Osiris, el dios que abraza a los muertos y los transforma en eternos. Los textos jeroglíficos, tallados con veneración en las paredes de las tumbas, desempeñan un papel crucial en esta danza cósmica. Son las cartas de navegación de un alma que se aventura más allá de la muerte. Cada símbolo, un eco de la esperanza, cada oración, un faro que guía al difunto a través de la oscuridad, asegurando que su esencia trascienda el polvo del tiempo. En la cosmovisión egipcia, la vida después de la muerte es un espejo donde los vivos contemplan su propia existencia, un reflejo de un ciclo interminable donde la muerte es solo un umbral. La preservación del cuerpo, con su piel embalsamada y sus huesos cuidadosamente colocados en sarcófagos, es un acto de amor y reverencia. Es un intento de anclar la esencia del ser en el mundo material, de mantener viva la chispa divina que reside en cada uno de nosotros. Así, el ritual se convierte en un puente entre el mundo físico y el espiritual, donde los vivos honran a los muertos y, a su vez, se consagran a la posibilidad de su propia inmortalidad. Así como los jeroglíficos dan voz a lo divino, los rituales dan forma a la esperanza de inmortalidad. En cada ofrenda, en cada lágrima derramada, se encuentra la promesa de que el pasado nunca se desvanece y que la conexión entre las almas perdura a través de las eras. Pero la inmortalidad también es un enigma que se expresa en formas codificadas, un misterio que aguarda ser desentrañado en la penumbra de la eternidad. En cada símbolo, un misterio aguarda a ser revelado, un eco de la sabiduría antigua que se aferra a la piedra, como el tiempo a la memoria de la humanidad. Las pirámides, titanes de piedra y sombra, no solo son tumbas de reyes, sino también bibliotecas silenciosas que guardan secretos encriptados en su interior. Entre sus muros, los jeroglíficos danzan como estrellas en el firmamento, cada trazo un susurro de lo sagrado. Imaginemos por un momento la escena, un escriba, con la pluma en mano, traza delicadamente un símbolo. Un ave, un dios, un concepto, cada imagen una puerta a un mundo de ideas. En su esencia, estos signos son más que simples palabras, son puentes que conectan el visible y el invisible, el conocido y el desconocido. ¿Qué revelan realmente estos mensajes? ¿Son meras instrucciones para el más allá, o reflejos de verdades universales que trascienden el tiempo? Los jeroglíficos, en su complejidad, hablan en lenguajes ocultos, imbuyendo a las letras de un conocimiento esotérico que solo unos pocos pueden desentrañar. Cada palabra se convierte en un fractal de significado, un laberinto donde cada giro puede llevarnos más cerca de la luz o más lejos de la verdad. Al contemplar estas inscripciones, nos preguntamos, ¿qué otros secretos se esconden en su intrincada red? ¿Qué historias aún no contadas aguardan, como estrellas apagadas, listas para ser encendidas por la chispa del entendimiento? Así como los rituales buscan la inmortalidad, los textos buscan mantener secretos encriptados. Cada símbolo es un candado, cada frase, una cerradura. ¿Qué pasaría si pudiéramos girar la llave? ¿Qué vislumbres del cosmos, de la humanidad, de la divinidad, se revelarían ante nuestros ojos, como un amanecer a través de la niebla? En este viaje por las páginas de piedra, nos encontramos en la intersección de lo eterno y lo efímero.
Las pirámides nos invitan a descifrar no solo su historia, sino también la historia de aquellos que las crearon. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas inscripciones sobre los sabios que las crearon? La búsqueda de la verdad oculta apenas comienza, y el misterio, como el universo, se expande ante nosotros, un vasto océano de posibilidades esperando a ser surcado. En la sombra de las pirámides, los sabios del pasado dejaron huellas imborrables. Imhotep, un nombre que resuena a través de los milenios, como un eco que desafía el tiempo. Nacido en la bruma de un Egipto antiguo, donde el Nilo serpentea como un río de vida y conocimiento, este polímata no solo fue un arquitecto, sino un médico, un filósofo y un visionario. Su vida, tejida con hilos de sabiduría, se convierte en un tapiz que nos invita a explorar la esencia de la humanidad. Imhotep, el hombre que erigió la primera piedra de la historia arquitectónica, nos legó no solo monumentos de piedra, sino una forma de pensar que continúa inspirando a generaciones. En su obra maestra, la famosa pirámide escalonada de Saqqara, la piedra se convierte en un símbolo de la aspiración humana hacia lo divino. Cada escalón, una pregunta, cada bloque, una respuesta que busca alcanzar las estrellas. ¿Qué nos dice este maestro de la construcción sobre la relación entre el ser humano y su entorno? Pero su legado no se limita a la arquitectura. Imhotep también es conocido como el primer médico documentado en la historia. En un tiempo en que el remedio era un susurro de la naturaleza, él se convirtió en un puente entre lo tangible y lo etéreo, curando con hierbas y sabiduría. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad, decía, y en esas palabras se encuentra un eco de la compasión que aún resuena en nuestros corazones modernos. Las leyendas que rodean su figura son tan vastas como el desierto que abraza a Egipto. Se dice que fue venerado como una deidad de la medicina, un sabio cuyas enseñanzas trascendieron la muerte. ¿Qué es lo que hace que un hombre se convierta en mito? Quizás sea su capacidad de tocar el alma de las generaciones, de ofrecernos no solo respuestas, sino preguntas que nos desafían a seguir buscando, a seguir aprendiendo. Así como los textos nos hablan de secretos, los hombres que los crearon nos enseñan sobre el conocimiento. Imhotep no solo construyó con piedra, moldeó ideas, cimentando las bases de la medicina y la arquitectura que seguirían floreciendo. Su legado se filtra en las prácticas modernas, recordándonos que el conocimiento es un río que fluye, un eco que nunca se apaga. Pero, ¿qué nos dice la ciencia moderna sobre estos antiguos conocimientos? A medida que nos adentramos en un mundo donde la tecnología redefine nuestra comprensión de la salud y la estructura, el eco de Imhotep nos invita a reflexionar sobre la conexión entre el pasado y el presente. En cada descubrimiento, en cada avance, encontramos el susurro de aquellos que nos precedieron, guiándonos hacia un futuro donde la sabiduría nunca olvida su origen. En el cruce entre la ciencia y la imaginación, surgen dilemas que desafían nuestra comprensión. La arqueología, con su meticulosa atención al detalle, se erige como un faro en la penumbra del pasado, iluminando fragmentos de civilizaciones que alguna vez fueron. Sin embargo, cada hallazgo es un eco, un susurro de lo que fue, y a menudo se enfrenta a la interpretación de lo que podría haber sido. Los arqueólogos, con palas y pinceles, no solo desentierran objetos, desentierran historias. A través de la metodología que han perfeccionado, analizan los textos antiguos como un músico interpreta una sinfonía olvidada. Pero, ¿qué sucede cuando las notas se desvanecen y solo queda el silencio? En su búsqueda de la verdad, deben navegar la delgada línea entre hechos tangibles y especulación arriesgada, donde cada interpretación puede cambiar el curso de nuestra comprensión. Consideremos un ejemplo, las tablillas de arcilla de Mesopotamia. Un simple fragmento, desgastado por el tiempo, puede contener el eco de una verdad oculta. Los expertos se reúnen, sus voces entrelazándose en debates apasionados, intentando descifrar el significado detrás de un carácter desgastado. ¿Es un relato de un rey glorioso o un simple registro de tributos?
Cada respuesta conlleva nuevas preguntas, como un laberinto que se expande con cada paso que se da. En este viaje hacia el conocimiento, la incertidumbre es una compañera constante. A menudo, los arqueólogos se encuentran atados a la sombra de lo desconocido, enfrentándose a la realidad de que no todo se puede contestar. La historia, en su vasta complejidad, se presenta como un rompecabezas inconcluso, donde piezas faltantes nos recuerdan que el pasado es un enigma en constante evolución. Así como los sabios del pasado nos dejaron sus enseñanzas, los arqueólogos modernos enfrentan los ecos de sus voces. La tensión entre el hecho y la especulación se convierte en un diálogo, un baile entre la certeza y la duda. En este espacio, la ciencia se encuentra con la poesía, donde cada interpretación es un verso en la balada del tiempo. Y a medida que el conocimiento avanza, también lo hace nuestra comprensión del legado de los antiguos. ¿Podremos, algún día, trazar un mapa que nos conduzca a la verdad absoluta? O quizás, en la búsqueda, encontraremos que lo más valioso no es la respuesta en sí misma, sino la curiosidad que nos impulsa a seguir preguntando, a seguir explorando. La historia no es solo un relato que se cuenta, es un viaje que se vive, un anhelo de conexión con aquellos que caminaron antes que nosotros sobre esta tierra. Cada descubrimiento es un paso hacia la luz de la comprensión, una chispa en la oscuridad del desconocido pasado. Nos encontramos en el umbral de la historia, donde la curiosidad humana se convierte en la antorcha que ilumina el sendero hacia lo desconocido. En 1799, en la ribera del Nilo, un soldado francés tropezó con una piedra que, en apariencia, era simplemente un bloque de basalto. Pero, en su superficie, se escondía un lenguaje olvidado, una puerta hacia el alma del antiguo Egipto, la piedra de Rosetta. Esta simple roca, con sus inscripciones en 3 lenguas, se convirtió en el puente que uniría el tiempo y el espacio, donde la lengua del faraón resonaba nuevamente. ¿Qué secretos guardan los símbolos, aquellos jeroglíficos que capturan la esencia de un mundo que una vez fue? A medida que los eruditos se sumergían en el estudio de esos grabados, la historia se tornó en un rompecabezas, y cada fragmento encontrado era una pieza que prometía un relato más completo. El sueño de descifrar el antiguo idioma cobró vida en las manos de Jean-François Champollion, quien, en 1822, se atrevió a dar voz a lo que había permanecido en silencio durante siglos. Su ingenio y perseverancia desataron un torrente de conocimiento, transformando la ciencia de la egiptología en una búsqueda apasionante y reveladora. Así como los arqueólogos luchan con incertidumbres, también hallan caminos hacia nuevas verdades, desenterrando no solo objetos, sino también las historias que dan forma a nuestra humanidad. Hoy, en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la interpretación de los jeroglíficos ha sido revolucionada por innovaciones que antes parecían sacadas de un sueño. La inteligencia artificial y el análisis de imágenes permiten a los investigadores desentrañar textos, identificar patrones invisibles y reconstruir narrativas que nos conectan con nuestros ancestros. Nuevas herramientas, como escáneres 3D y algoritmos de aprendizaje automático, nos permiten ver lo que antes estaba oculto, revelando los ecos de un pasado vibrante. Al mirar hacia el futuro, nos preguntamos, ¿qué más nos revelarán los ecos del pasado? Cada nuevo hallazgo es un recordatorio de que la curiosidad es la llama que nunca se apaga, un viaje interminable hacia el horizonte del conocimiento. Con cada jeroglífico que desciframos, no solo comprendemos mejor a los antiguos egipcios, sino que también nos entendemos a nosotros mismos, navegando en la vastedad de nuestra propia historia compartida. Así, la danza del descubrimiento continúa, iluminando las sombras del tiempo y tejiendo un tapiz de sabiduría que trasciende las eras. En el eco de las palabras, encontramos un reflejo de nuestra propia existencia, un susurro que atraviesa los milenios. Los jeroglíficos, esos símbolos de la sabiduría antigua, no son meras marcas sobre piedra, son puertas que nos conectan con el alma de una civilización que buscaba, con fervor casi divino, la inmortalidad.
En su danza de formas y sonidos, los antiguos egipcios nos legaron más que relatos de dioses y reyes, nos entregaron un mapa del significado, un camino hacia lo eterno. Así como el conocimiento avanza, también lo hace nuestra conexión con lo eterno. En la literatura contemporánea, la influencia de esos textos sagrados se manifiesta en cada palabra, en cada verso que busca descifrar la esencia efímera de nuestra existencia. Los poetas y escritores de hoy, con sus plumas afiladas, miran hacia las páginas de un pasado distante, encontrando en ellas la chispa que enciende su creatividad. Cada relato contemporáneo es, de alguna manera, un eco de la búsqueda egipcia por el sentido, un intento por capturar la luz de lo que perdura más allá de nuestra breve chispa de vida. En este contexto moderno, la inmortalidad se redefine. Ya no solo en la construcción de tumbas monumentales o en la espera de una vida en el más allá, sino en la huella que dejamos en el corazón de aquellos que nos recuerdan. Las palabras, esas que flotan en el aire como el polvo del desierto, tienen el poder de trascender el tiempo. ¿No es acaso un acto de rebeldía contra la muerte el escribir, el crear, el dar vida a pensamientos que, aunque efímeros, se convierten en parte de un todo más grande? Mientras exploramos los textos antiguos, nos encontramos con preguntas que resuenan en el presente. ¿Qué significa realmente vivir para siempre? ¿Es el legado de nuestras ideas lo que nos asegura un lugar en la eternidad? ¿O son las conexiones humanas, esas que se tejen a través de la empatía y la comprensión, lo que realmente nos hace inmortales? En cada frase, en cada palabra, se esconde una búsqueda compartida, la de encontrar un sentido en la vasta tela del universo. Y al mirar hacia el futuro, nos preguntamos, ¿seremos también nosotros parte de esta historia interminable? Cuando los arqueólogos desenterrarán, en un futuro lejano, las palabras que hoy escribimos, hallarán en ellas el mismo anhelo que guiaba a aquellos que, hace milenios, trazaron sus sueños en piedra. La historia de la humanidad es un ciclo, una espiral que se expande y se contrae, y en cada vuelta, resuena el eco de aquellos que nos precedieron. Así, en la búsqueda de la inmortalidad, encontramos no solo la esencia del antiguo Egipto, sino también un espejo en el que reflejamos nuestras propias esperanzas y temores. Porque en cada palabra escrita, en cada historia contada, hay un destello de eternidad, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que, aunque nuestro paso por este mundo sea fugaz, nuestras ideas pueden danzar eternamente entre las estrellas.